Nada es perfecto. Un programa semanal de Huella del Sur. Muy buenos días a todos, bienvenidos a Nada es Perfecto, programa semanal del portal informativo Huella del Sur por Radionauta FM de La Plata. Mi nombre es Juliana Díaz Lozano y estoy aquí con Fernando Strata. ¿Cómo te va, Juli? ¿Qué decís? Buen día. Bien, acá andamos, contenta con el calor, quejándome del aire acondicionado. Muy bien. Lo típico de esta época. Lo típico de esta época. Bueno, llegamos a la 9ª edición, el 9º episodio de Nada es Perfecto. Penúltimo programa. Es una mala noticia para quienes nos siguen, una buena para nuestros detractores. Para nuestros detractores y para el descanso merecido ya de fin de año. Bueno, en el programa de hoy vamos a tener en la columna de Luciana Carrera el tema de la ley de glaciares. Vuelve este tema. Mariano Félix en la columna de economía va a estar hablando de la acumulación sin reservas del Toto Caputo. El Noli nos preparó una columna ya habitual de Memoria, Vino y Tablón, pero esta vez dedicada a la historia de Pablo Musso, el héroe de Temperley. Y bueno, vamos a ver las radios que nos siguen. Sí. Por supuesto, además de estar saliendo por Radionauta de La Plata, estamos con distintas radios comunitarias, populares, alternativas que repiten este programa. Claro, nos están retransmitiendo de Radio Libre de Santa Teresita, provincia de Buenos Aires, FM Resistencia de Los Robles, La Plata, FM de la Calle de Bahía Blanca, Radio Neuem de Palermo, que se suma también a la retransmisión. Flamante, exactamente. También nos están escuchando los oyentes de Radio La Colectiva 102.5 de La Paternal, FM La Tosca de Santa Rosa La Pampa, FM Millennium de Patagonia 107.5 de Dinahuapi, Río Negro, Radio Coligüe de San Martín de los Andes también de esa provincia y FM Acuario de Misiones, de Leandro N. Alem. Así que, bueno, buenísimo en todos los lugares, bastante federal el mapa de Nada es Perfecto. Y nuestras redes sociales son Huella del Sur en Instagram y en Spotify también pueden escuchar los antiguos programas buscándolos como Nada es Perfecto. Y sin mediar más palabra vamos a arrancar con el desarrollo del tema de esta semana. Léenos en nuestra página web huelladelsur.ar y seguinos en Instagram @huelladelsur. Esta semana nos preguntamos acerca de la justicia vinculada a la represión durante la última dictadura militar, acá hace 50 años del golpe. Y nos hacemos dos preguntas. ¿Qué balance histórico podemos hacer desde el campo popular sobre los juicios y sobre todo cómo se están desenvolviendo los juicios hoy en el marco de un gobierno de ultraderecha, negacionista de los crímenes de la última dictadura militar? Lo expresan cada vez que pueden, cada uno de sus voceros e incluso en las instituciones dedicadas justamente al trabajo de derechos humanos. Así que para conocer cómo fue en sus orígenes este proceso a través de que se iniciaron los juicios por crímenes de lesa humanidad, la consultamos a María Laura Bretal, ex detenida desaparecida, integrante de la querella de Justicia Ya y militante feminista de las Azucenas, más conocida como Labardo. Sí. Y esto nos decía justamente María Laura. Queríamos demostrar también que esto había sido un plan sistemático, llevado a cabo, por supuesto, por la dictadura, de destrucción del oponente, y teníamos que demostrar, buscábamos entonces presentar todas las pruebas posibles y armábamos circuitos de compañeras y compañeros sobrevivientes que habían visto a otros en los distintos campos, y bueno, fuimos así juntando durante años las pruebas que se presentaron y que fueron lo que posibilitaron los juicios que se llegó a condenar genocidas. Tenemos
genocidas presos, pero también tenemos genocidas libres, muchos prófugos, tenemos genocidas en prisión domiciliaria. Es decir, los juicios que logramos no son los que nosotros pedíamos, no es la justicia que nosotros exigimos. No es la justicia que nosotros exigimos, decía María Laura Bretal, pero lo cierto es que los juicios han avanzado a lo largo de todos estos años. Sí, para entender un poco eso queremos compartir algunos números, ¿sí? Si bien es medio tedioso hablar en radio de números, nos parece necesario pensar qué pasó hasta hace casi 2 años que se vienen haciendo, 2 décadas, se vienen haciendo los juicios desde el 2006, luego de que se logró la anulación de las leyes de obediencia debida y punto final, comenzaron estos procesos. Bueno, ¿qué pasó en las últimas 2 décadas? Según informaciones oficiales del Ministerio Público Fiscal, en los tribunales federales de todo el país se dictaron en total 340 sentencias por crímenes de lesa humanidad desde este año 2006. Por estas 340 sentencias, 1.200 personas fueron condenadas por crímenes de lesa humanidad, casi 200 resultaron absueltas. En la actualidad hay 14 juicios en curso, con 63 causas que esperan fecha para un juicio, y hay 258 causas que están en un primer momento de instrucción, la primera fase del proceso penal, digamos, la investigación preparatoria para los juicios. Esto nos da la pauta, estos 258 causas en instrucción, de que los procesos judiciales van a seguir en los próximos años. Y en relación a este balance de los juicios que tenemos hasta ahora, hablamos con Josefina Rodrigo, abogada de APDH, es decir, la Asociación de Profesionales por los Derechos Humanos de La Plata, que hacía este balance histórico sobre los juicios. Bueno, con relación al balance de los juicios vinculados a la última dictadura cívico-militar, si tomamos el proceso de juzgamiento desde el juicio a las juntas, pasando por el juicio por la verdad, la caída de las leyes de impunidad y juzgamiento sostenido en el tiempo de esta última etapa de la anulación de las leyes de impunidad para acá, sin duda el balance es positivo, extraordinario, ejemplo y un orgullo para la sociedad argentina. Sin duda, otro balance positivísimo es que parte de la historia se ventila ahí en los juicios, parte de lo que pasó en nuestro pasado reciente, quiénes fueron los actores, los responsables, quiénes fueron los responsables, de qué calidad son esas responsabilidades, cuáles han sido los aportes, de qué sectores. Eso es un proceso profundo e interesantísimo. Quizá una de las cosas más interesantes que plantea la abogada Josefina Rodrigo es cómo los juicios permitieron de alguna manera reescribir la historia reciente argentina. Sí, y en este proceso de enjuiciamiento también hay una carrera contra el tiempo, porque en los juicios de lesa humanidad, más de 1.200 personas que estaban siendo investigadas fallecieron durante el proceso. Para que tomemos dimensión, esto representa casi una tercera parte del total de los investigados en procesos por juicios de lesa humanidad. Y la misma cantidad de condenas, ¿no? Más o menos, la misma cantidad de condenadas que las personas que fallecieron en el proceso. Exactamente. Hoy, por ejemplo, hay 615 personas vinculadas al proceso de terrorismo de Estado, detenidas, mientras que casi 1.500 están en libertad y 33 permanecen prófugas, algo que mencionaba justamente María Laura Bretal. Ahora, si analizamos lo que pasó en la última década, en los últimos 10 años, vemos que a medida que transcurre el tiempo, mayor es la cantidad de represores que se ven favorecidos por prisión domiciliaria. Por ejemplo, en 2015 había 650 represores arrestados en el sistema penitenciario y cerca de 440 en prisión domiciliaria. En cambio, en la actualidad, en 2025, de los 615 personas privadas de su libertad por causas de lesa humanidad, casi 500 gozan del beneficio de arresto domiciliario. 61 personas cumplen su detención en unidades penitenciarias regulares en cárcel común y 56 están alojadas específicamente en la unidad penitenciaria número 34,
que es dependiente del Servicio Penitenciario Federal de Campo de Mayo. Es decir, es un régimen muy particular, ¿sí? Beneficioso para las condiciones de los condenados por causas de lesa humanidad. Es decir, hoy más del 80% de los presos por delitos de lesa humanidad se encuentran en prisión domiciliaria, lo cual es un dato que nos llama muchísimo la atención y marca las características del proceso de enjuiciamiento. Sí, bueno, y después de aportarles estos números, queremos pensar un poco más, un balance más cualitativo y ver cómo fue el proceso de juicios en los últimos años. Para eso vamos a escuchar a María Laura Bretal, ya la escuchamos inicialmente, militante de derechos humanos, ex detenida desaparecida, hablando sobre los obstáculos que fue poniendo la justicia en el desarrollo de los juicios. En mi caso, el juicio de la Cacha se hizo solamente una parte. Por eso hablo de que desguazan los juicios, porque se hizo solamente el año 77 y no el año 78. Entonces, esos son todos escollos, dificultades, trabas que fue poniendo la misma justicia para ralentar, para cortar los juicios. Ahí Bretal hablaba entonces de los propios escollos, obstáculos que puso la justicia durante este proceso de búsqueda de memoria, verdad y justicia por los crímenes de la dictadura. Y un hecho clave que creo que todos recordamos y que es imposible no pensarlo cuando hablamos de los juicios es la segunda desaparición de Jorge Julio López, ocurrida en 2006. Recordemos que los testimonios de López fueron claves para la condena de Checolás, que había sido la mano derecha de Camps, el jefe de la policía bonaerense durante la dictadura, había sido responsable de una enorme red de centros clandestinos de detención y tortura, y gracias al valiente testimonio de López se lo pudo ubicar directamente ahí, también ejerciendo la tortura, digamos, por su propia mano. Y el día que López iba a ir a escuchar los alegatos del juicio que finalmente termina condenando a Echecolás, desapareció el 18 de septiembre del 2006. Su segunda desaparición, ya había ocurrido una durante 6 meses en la dictadura. Y bueno, desde los organismos de derechos humanos y también en conjuntos del campo popular denunciamos que su desaparición está sin duda ligada a la participación de las fuerzas de seguridad retiradas y también en actividad, ¿no? Toda una red de violencia que sigue operando en las sombras y no tanto en las sombras. Y hoy, a casi 20 años, el año que viene se cumplen 20 años de su segunda desaparición, no sabemos qué pasó con López, no hay un solo imputado en su caso y realmente es un símbolo de impunidad lo que le ocurrió. En las banderas de cada marcha de los derechos humanos seguimos leyendo la consigna, la pregunta, ¿dónde está Julio López? Sí, y esto nos lleva a preguntarnos sobre qué pasa hoy con los juicios mientras soplan vientos de ultraderecha. Venimos marcando la lentitud de los procesos judiciales, estas casi más de 250 causas que permanecen en instrucción. A esto se suma la gestión del gobierno actual de Javier Milei, que desmantela políticas públicas de derechos humanos, pero de una forma rabiosa e ideológica. Esto se manifiesta, por ejemplo, en el ajuste, la censura, los despidos en la Secretaría de Derechos Humanos, sitios de memoria, trabajadores que realizaban tareas de archivo, así como equipos de investigación y de abogados que son fundamentales para los juicios. Aportaban los datos para los juicios. Exactamente. Pablo Yonto, un histórico abogado de derechos humanos, afirma que el grueso de las acciones para obstaculizar el desarrollo de los juicios nacen del Poder Ejecutivo, que intentó destruir a cero, ¿sí? Llevar a cero todos los organismos y equipos que contribuyen con aporte de pruebas a los juicios. Y a propósito, esta semana se conoció la renuncia de Alberto Baños, el subsecretario, es decir, una secretaría que el propio Baños aceptó que fuera degradada a subsecretaría de Derechos Humanos del Gobierno de la Libertad Avanza. Baños fue el encargado justamente de este desguace y de financiamiento de los equipos y los espacios dedicados a políticas de memoria. La salida de Baños se da en el marco de la polémica generada por sus propias declaraciones
en el marco de una presentación realizada en el Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas. En este comité de la ONU llamaron al Estado argentino para responder cuestionamientos y ahí el ex titular de la Secretaría de Derechos Humanos habló del negocio de los derechos humanos y planteó que en la Argentina hay una memoria sesgada sobre los crímenes de la dictadura cívico-militar en nuestro país. Aunque los motivos de su renuncia, tenemos que decir, responden más a la interna, con el sector de Santiago Caputo y las Fuerzas del Cielo. En este contexto le preguntamos a Josefina Rodríguez de APDH qué cambios pudieron verse a partir del gobierno de ultraderecha de Javier Milei en relación a los juicios, y esto nos decía. Con relación a los cambios con este último gobierno, yo diría una cuestión central y preocupante, que los equipos de acompañamiento a las víctimas y a los y las testimoniantes nos trasladan cierto temor, incertidumbre, discursos, sino de las decisiones judiciales, los discursos de odio, los discursos negacionistas, todo eso cala en quienes vivieron el terror en carne propia, en sus familias, en sus ámbitos escolares, universitarios, de organizaciones sociales y demás. Luego, el Poder Judicial, bueno, siempre dispuesto a ser condescendiente con estos cambios, ¿no? Eso se refleja en el fallo de la Corte del 2x1 durante el gobierno de Macri, en el fallo Castillo ahora, la oportunidad, lo que dicen, cuál es el órgano que se expresa, que es el órgano máximo de la nación. Bueno, eso genera una inquietud y una respuesta obvia de un Poder Judicial que en general ha actuado de esa manera. También se refleja en las instancias inferiores, en los tribunales, con las absoluciones que están ocurriendo en los últimos juicios. Eso también es un viento de época y es algo que se refleja, se visibiliza con mucha claridad, es lo primero que ocurre. Por tanto, los cambios políticos y los cambios en la justicia tienen un correlato, más no lo tienen en la calle. O sea, el reclamo popular no cambia, el proceso de juzgamiento en la Argentina es un proceso irreversible, y en la calle, que es donde se han disputado estas cuestiones y donde se ha ganado estas luchas, eso va a seguir estando. Ahí Josefina Rodrigo se refería entonces a los vientos de cambio de la ultraderecha, esos que están influyendo con discursos negacionistas en cómo también la justicia se posiciona en los procesos por lesa humanidad. Y en el marco de estos vientos que están dando vueltas de ultraderecha, hubo noticias en las últimas semanas, porque, cuando no, Victoria Villarruel, la vicepresidenta defensora de todo lo castrense en el gobierno, la banderada de los milicos ahí, está impulsando que se trate, que se reabra una causa que juzga a organizaciones armadas que realizaron una acción en plena dictadura militar contra el edificio de la Superintendencia de Seguridad Federal, que era un edificio donde funcionaba en ese momento un centro clandestino de detención, funcionaba además todo el aparato de parte del aparato de inteligencia de la dictadura, y entonces Villarruel, junto con los sectores que representa, están intentando que se juzgue ese hecho como de lesa humanidad, como ponerlo en la misma altura del terrorismo de Estado, de todo lo que hizo la última dictadura, desapareciendo a 30.000 personas, instalando 700 centros clandestinos de detención. Entonces esto es una avanzada de estos tiempos, que además me parece que apunta a reescribir la historia de nuestra dictadura y por ende, o de la dictadura que padecimos, y por ende a, cuestionar, a debatir esta idea de la memoria, ¿no? Por eso, el próximo jueves 11 de septiembre hay una convocatoria de organismos de derechos humanos y colectivos militantes frente a los tribunales de Comodoro Pi a la mañana, para poder evitar que la Cámara Federal convalide esta medida que está presentada para que se juzguen estos delitos como si fueran de lesa humanidad. Hay una marcha grande, una concentración, creo que es convocada allí en Comodoro Pi por la gran amplia variedad de los organismos de derechos humanos, con esta idea también de
esto de disputar la memoria y no dar ni un paso atrás en la cuestión de la búsqueda de justicia. Nos parece que este hecho, ocurrido hace poquito, muestra, entre otros, que la lucha que empezaron los ex detenidos, desaparecidos, desaparecidas, familiares, organismos y en general, me parece, el campo popular de nuestro país, hace muchas décadas, hace 5 décadas, no termina. Y a casi 50 años del golpe de Estado genocida en nuestro país, la lucha por memoria, verdad y justicia está más vigente que nunca. La perfección es una pulida colección de errores. Seguimos en Nada es Perfecto, el programa semanal de Huella del Sur. ¿Y con qué continuamos, Juli? Vamos al bloque socioambiental con Luciana Carrera, que nos va a hablar de la ley de glaciares, ¿no? ¿Es así? Sí, bueno, ¿cómo andan? Buen día. ¿Qué tal? Buenas. Buenas tardes. Sí, estas semanas últimas se está hablando bastante de la ley de glaciares a partir de un anuncio que hizo Milei en el Congreso de Economía Regional en Corrientes el 13 de noviembre, donde anunció que se iba a mandar una modificación de la ley de glaciares al Congreso para favorecer las inversiones mineras. Y bueno, entonces en torno a eso es que vamos a hablar hoy de la ley de glaciares y también un poco de lo que está pasando en Mendoza, que tiene todo que ver con la cuestión de la minería. Donde se está intentando, como ya habíamos hablado algunas columnas atrás, Sí. aprobar proyectos mineros en Mendoza, que es una provincia que todavía no tiene este tipo de explotación minera. Para contextualizar un poco por qué hablamos de megaminería, bueno, es una forma de minería que tenemos que diferenciar de la minería clásica, la minería de socavón. De socavón, claro. Porque un poco la discusión siempre es, bueno, pero entonces se oponen al progreso. No es oponerse a la extracción de minerales, que es algo que todos los países del mundo han hecho siempre, sino a este modelo de megaminería que se instala a partir de los 90 con el menemismo, que tiene que ver con la explotación minera a cielo abierto, con una metodología hidroquímica que implica usar millones de litros de agua mezclada con químicos para extraer los minerales de la roca, implica la voladura de cerros. Si ustedes googlean, por ejemplo, el Cerro Vanguardia o el Cerro Moro en Santa Cruz, en Google Maps, van a ver la destrucción total de esos cerros. Dejan agujeros directamente. Dejan agujeros y están también esos piletones donde está el agua que usaron. Y también quedan escombros de toda la roca que van descartando. Y también se contamina el aire a través del polvo que vuela. Imagínense en estas provincias donde hay vientos fuertísimos, eso va contaminando también el aire con esos químicos. Bueno, en el menemismo se flexibilizan todas las leyes relativas a la minería, se exime de pagar ciertos impuestos, se reducen las regalías a un 3%, se permite que las divisas no se liquiden en el país, que se liquiden todas afuera, supuestamente para promover estas actividades mineras. Y automáticamente surge toda una, rebelión social a estos modelos megamineros que no existían en el país. Y empiezan a aparecer ciertas leyes en las provincias que regulan esas actividades mineras, sobre todo con el uso de químicos mezclados con el agua. Como la ley 7722 en Mendoza, que ya habíamos hablado la otra vez. Y en el medio de todo este contexto de fuertes resistencias sociales a estos emprendimientos que son transnacionales, que no cuentan con control del Estado, es que aparece la ley de glaciares. Aparece medio así como sin que nadie se dé cuenta. La propone en el 2008 Marta Maffei, una diputada, y se aprueba por unanimidad en diputados y también se aprueba en senadores. Y ahí aparece Cristina Fernández de Kirchner con un veto que se conoció como el veto Barrick Gold, donde ella en 2008 veta esta ley. Y ahí es como que la megaminería sale de las sombras y de los recónditos lugares de la cordillera donde estaba y se vuelve una cuestión pública, exacto. Y se empieza a discutir esto. Y la ley de glaciares, esa que fue vetada, entra en una larga discusión parlamentaria que dura un par de años, hasta que finalmente se logra aprobar una ley en contra del lobby minero, en contra de las presiones de los propios gobernadores de esas provincias mineras. Y esa ley es
es la única que existe en el mundo en ese sentido, es súper de vanguardia y tiene que ver un poco con todas las luchas de las asambleas, de las organizaciones sociales que estando en el territorio han luchado para que estas cosas sucedan, digamos. Básicamente lo que plantea... Uy, perdón, Fer, pero a ver si vamos para el mismo lado. Básicamente lo que plantea es la defensa de los glaciares como reservorio de agua. Exacto, exactamente. Nosotros estamos acostumbrados a los glaciares como el Perito Moreno, como un lugar turístico. Pero Argentina es un país árido y semiárido en su mayoría, y estos glaciares que están en las alturas son reservorios de agua. Y no solo es el glaciar típico que nosotros conocemos de hielo, sino hielos que están en el suelo, que están congelados, y glaciares de escombros, que si uno los mira no ve nada blanco, pero ahí está el hielo congelado, y eso es una regulación hídrica de todas las cuencas de la cordillera. Entonces esta ley de glaciares lo que propone es, en principio, declarar a los glaciares como un bien público, y tiene un par de artículos que son muy polémicos para, digamos, lo que esperan estas empresas mineras. Por ejemplo, define un ambiente periglacial que incluye todos estos suelos congelados e impide que se asienten proyectos mineros sobre ese ambiente. Esto es lo que más discusión ha generado, porque la definición de ese ambiente periglacial, esta misma ley lo pone en manos de expertos del Instituto Nacional de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales, el IANIGLA, y eso a nivel nacional, digamos. No es una cuestión de las provincias definir cuáles son sus glaciares, sino que es este instituto, que es muy renombrado, muy prestigioso, y este instituto tiene a su cargo también, según esta ley, hacer un inventario de los glaciares. Esto también fue muy polémico, porque la ley dispone, desde que se promulgue, que hay 180 días para hacer un inventario de los glaciares, en principio, donde ya hay proyectos mineros funcionando. Esto no se llevó a cabo, la ley tardó en promulgarse, muchos de estos artículos no se reglamentaron, y entonces eso hizo, por ejemplo, que la mina Veladero en San Juan pudiera seguir funcionando, que está en un ambiente periglacial. Si ustedes de vuelta miran en Google Maps, van a ver que hay un glaciar al lado. Y hubo ya 3 derrames de cianuro en el río Jachal desde que está la ley de glaciares. Claro. Y bueno, y otras cosas que fueron vetadas, digamos, artículos que fueron vetados que no se aprobaron, eran, por ejemplo, que no se podía hacer ningún proyecto minero en zonas de glaciares hasta tanto no estuvieran los inventarios realizados. Ese artículo directamente no se aprobó. Y después está el artículo 6, que prohíbe toda actividad de minería metalífera o hidrocarburífera en esta zona de glaciar y periglacial. Pero algo debe estar trabando. Digo, más allá de que no se aplique en su totalidad, el hecho de que el gobierno haya presentado un proyecto para modificarla hace que de alguna manera está protegiendo alguna región, sobre todo de la Barrick Gold, bueno, de otros emprendimientos mineros que están ahí como con los colmillos afuera en San Juan y en otras zonas. Totalmente, porque nosotros pensamos, lo que venimos diciendo semana a semana, pensamos que no podemos hacer nada contra estos gigantes, y en realidad la movilización popular para estas empresas es un problema. No se van a instalar en lugares donde haya semejante resistencia social. ¿Se acuerdan lo que pasó con las papeleras en Gualeguaychú? Sí. Se logró después de meses y meses de cortes que por lo menos una de esas papeleras se vaya. Entonces, lo que quieren estas empresas es que haya como una legislación que avale su instalación. Quieren contar con una seguridad jurídica, digamos, que avale eso, de modo tal que puedan instalarse sin esa resistencia social. Y la ley regula justamente eso. Bueno, y en relación a por qué los glaciares, por qué importan tanto, bueno, son, como decíamos, la regulación hídrica de zonas áridas, y la destrucción trae consecuencias que yo estuve hablando con una persona que es becaria del Consejo Interuniversitario Nacional por la carrera de Geografía de la Universidad Nacional de La Plata, y ella nos contaba un poco muchas de estas cosas que yo les estuve contando, y ahora vamos a escuchar contando las consecuencias que tendría destruir este ambiente glacial y periglacial. Ahora, si pensamos en las externalidades o los impactos que la minería sobre glaciares podría producir, vemos que no es solo, por ejemplo, volar un glaciar a nivel local y que solo el impacto va a quedar en esa pequeña escala, sino que va a ir más allá. Porque ese glaciar probablemente alimente una cuenca como la que mencionaba del río Jachal. Esa cuenca alimenta o abastece a una población, y además a todo esto le tenemos que sumar la infiltración de productos químicos tóxicos que se infiltra no solo
a través del agua superficial, sino también a través del agua subterránea, llegando mucho más allá de la propia localidad de la explotación minera. Pensemos que los sistemas hidrográficos son sistemas que están totalmente conectados entre sí y que cualquier mínimo cambio repercute en el resto, siendo totalmente irreversible esa remediación. Ahí escuchábamos a Ludmila Martínez, ella pertenece a la carrera de Geografía de la Universidad de La Plata y trabaja estos temas y bueno, la estuvimos consultando para hablar un poco de qué pasa con esa disputa del ambiente periglacial y como ella decía, es un ambiente que permite que el glaciar esté vivo y además regula los recursos hídricos de esas zonas. Claro. Una cosa importante para mencionar es que en este tema de la megaminería no hay grieta, digamos. Todo el arco político está de acuerdo en general en... digamos, no hay derecha y progresismo. No se cuestiona esa idea de desarrollo, ¿no? También. No se cuestiona para nada esa idea de desarrollo. De hecho, cuando se votó la ley, expertos que trabajaban en ese tema dicen que eso se logró porque hubo como un momento, como una especie de umbral en el que el kirchnerismo no tenía mayoría automática en las cámaras. Entonces, por esa razón, la ley se aprobó. Claro. Y si se fijan, todo el bloque de diputados del Frente para la Victoria en ese momento votó en contra de la ley y del bloque de senadores solo 7 votaron a favor. Entonces, ahí claramente podemos ver que hay un acuerdo, digamos. Sí, al comienzo de la década de los 2000 se hablaba del consenso de los commodities. Claro. Y yo creo que 2 décadas más tarde podríamos hablar de un consenso respecto a un modelo de desarrollo extractivista que no es objetado por ninguna parte del arco político salvo en Argentina. La izquierda, ¿no? Sí, salvo la izquierda que pone ahí una voz de disidencia en el Congreso. Claro, es que ahí también hay una serie de mitos acerca de estos proyectos de desarrollo que cuentan con el acuerdo de los grandes medios de comunicación que son financiados por estas empresas. Entonces está el mito, por ejemplo, de la megaminería como único modo de extracción de metales que son importantes para las telecomunicaciones y demás. Está el mito de que crea empleo. Acá ya habíamos comentado que en toda Argentina 11.000 personas están empleadas en la megaminería. Y después crea el mito del desarrollo de las zonas mineras cuando si nosotros miramos las provincias donde existe la megaminería como San Juan, Catamarca, La Rioja, son zonas que están sumamente empobrecidas con trabajos muy precarizados, no es que explotaron y ahora son Suiza, digamos. Claro, totalmente. Y después también el destino de los metales. Por ejemplo, la extracción de oro va a las reservas de los países que explotan, digamos, los metales acá. Sí, por otra parte ahora Milei bajó las retenciones a 0, entonces tampoco es que implicaría el ingreso de dólares para las arcas. No, tal cual. Bueno, y volviendo ahora al tema de este anuncio que hace Milei, él, una de las leyes que había propuesto o que había logrado imponer Menem en los 90 era la provincialización de los recursos naturales. Entonces Milei en este discurso él dice hay que federalizar de vuelta, hay que federalizar el acceso a los recursos y hace como usa esa retórica de que centralismo versus federalismo para decir, bueno, son las provincias las que tienen que poder definir cuál es el ambiente periglacial. Bueno, y en torno a esto, Ludmila nos decía justamente esto que nos estamos preguntando nosotros sobre qué modelo de desarrollo estamos pensando, así que la escuchamos. Bueno, y hay algo más para complejizar esto de la discusión actual, ¿no? Esta discusión un tanto simplista de federalismo versus centralismo ambiental. ¿Qué es esto de acusar a, por ejemplo, a Lianila de identificar y proteger bajo la ley esto de los ambientes periglaciales? Que según el presidente es una barrera a que se traigan inversiones extranjeras directas o como lo dicen palabras criollas, a que traigan plata. Pero bueno, ¿esa plata para quién? ¿Con qué objetivo? ¿Quién la trae esa plata? ¿Qué modelo de país queremos pensar? ¿Qué modelo de Estado queremos que nos gobierne? ¿A qué llamamos cuando hablamos de desarrollo? ¿Qué modelo de desarrollo es el que perseguimos? ¿Cómo también nosotros denominamos a eso que se llama comúnmente recursos naturales? ¿Son recursos naturales? ¿Son bienes comunes? ¿Queremos que sean
recursos estratégicos, qué redes de actores y qué relaciones de poder hay más allá de esto, por ejemplo, empresas, orígenes de esas empresas, gobernadores o autoridades estatales involucradas en, por ejemplo, proyectos mineros. Bueno, ahí escuchábamos, como para ir cerrando esta pregunta, ¿no? ¿Qué modelo de desarrollo estamos pensando? ¿El desarrollo de quién? La lucha del pueblo mendocino por el agua es un ejemplo de un pueblo que está diciendo el agua es un bien común, el agua es un bien escaso en estas tierras, en estos territorios. No vamos a aceptar que sea contaminada, no vamos a aceptar que se destinen 100 millones de litros de agua por día para el uso de las mineras, no vamos a aceptar que la energía de la provincia sea destinada al funcionamiento de las mineras. Y es un pueblo que está de pie, pese a que la semana pasada la declaración de impacto ambiental de este proyecto minero San Jorge fue aprobada por diputados y ahora el martes se vota en senadores. Los asambleístas de allá nos decían que Cornejo, el gobernador, tiene como la suma del poder público. Claro. Él maneja, obviamente el ejecutivo, el legislativo y el judicial, más la prensa. Entonces, solo se puede parar con la gente en la calle, así que desde acá acompañamos la lucha del pueblo mendocino y a toda la gente que nos escucha les pedimos que repliquen esto, que le cuenten a todo el mundo, porque son proyectos de desarrollo de empresas, no de desarrollo de comunidades, y que son a costa de un bien que no es renovable como es el agua dulce de este planeta. Totalmente. La batalla se está dando ahora, por lo menos en Mendoza, ¿no? Gracias, Luciana. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Nos vemos. Léenos en nuestra página web huelladelsur.ar y seguinos en Instagram @huelladelsur. Si te hablan de economía y no se entiende, te están cagando. Y esto es Nada es Perfecto, la 9ª emisión de este programa que sale por Radio Nauta FM. Recuerden que nos pueden volver a escuchar por Spotify. Sí, ahí estamos con Mariano Félix porque hoy retorna la columna de economía con declaraciones muy fresquitas del Poder Ejecutivo. Sí, bueno, ¿cómo andan? Bien, todo bien. ¿Qué haces, Mariano? Bien, bien. Por suerte acá está fresquito, está lindo. A Juliana no creo que le guste igual, porque ella es una chica de otras latitudes. No, pero nació en el país equivocado, está claro. Sí, está, claramente. Así que bueno, nada, pero sí, efectivamente, bueno, yendo al punto, Argentina es un país difícil, porque yo hace un par de días estábamos charlando, ¿qué tema vamos a hablar? Dije, bueno, podemos cortar un par de audios de este tema. Es día a día. Es día a día. Y hoy a la mañana, a las 8 de la mañana, habla el ministro de Economía en la televisión, anuncia cosas y quedás medio, no sé, digamos, como quedás medio en duda de qué hacer. Pero bueno, vamos a tratar de conectar a un par de ideas. Y efectivamente, uno de los principales problemas que está teniendo el gobierno, y que es como una parte de la discusión en términos de la política económica, tiene que ver con la demanda de muchos actores de que el gobierno tendría que estar acumulando reservas en el Banco Central. Es decir, comprar dólares en el mercado interno para tener un colchón de reservas que le permitan, porque la expectativa sería que le permitan enfrentar en un futuro indeterminado situaciones de crisis potenciales, digamos, ¿no? Eso es un poco la experiencia internacional, muestra que los países que tienen menos problemas en términos de inestabilidad cambiaria, inestabilidad económica, y en América Latina podemos agarrar a Brasil, pero también podemos agarrar Perú y otros países, todos han acumulado muchas reservas para, bueno, cuando pasa algo, tienen los dólares para respaldarse. Entonces, el gobierno argentino no lo ha estado haciendo en la medida en que se esperaba, no lo ha estado haciendo en la medida en que firmó con el Fondo Monetario Internacional. Acuérdense que hace unos meses era parte de las condiciones. Firmaron un papelito que parece que ya al toque ya lo habían tirado a la basura, pero sí, cada vez más claro que no van a cumplir ninguno de los acuerdos que habían firmado ahí. Uno de los acuerdos era acumular, ahora no me acuerdo el número exacto, pero alrededor de 10.000 millones de dólares en el Banco Central, más de los que hoy tendrían. Hoy tienen un saldo negativo, llamémoslo, de cerca de 16.000 millones. Es decir, deben más plata a los acreedores de lo que el Banco Central tiene guardaditos en las cajas.
Entonces, en general hay un consenso de que eso es un pequeño problema en términos de política económica. Después no estamos hablando de capitalismo, otra cosa no. Ya sabemos que hablamos de... Dentro de este en lo sistema concreto de lo que puede pasar de acá a los próximos 6 meses, un año, tener más reservas al gobierno le daría más chance de que la cosa le funcione, le salgan bien. Lo cual es raro porque, bueno, están haciendo cosas que supuestamente les van a llevar a salir mal las cosas, ¿no? Sería como la contracara. Ahora bien, tenemos un pequeño audio donde el ministro de Economía Caputo, Luis Toto Caputo, habla un poco de este tema hace unos días en una reunión con empresarios, como para introducirnos un poco más concretamente y hablar de algunas cosas que han pasado en las últimas horas. Separemos también lo que es compra de reservas versus acumulación de reservas. Una cosa es comprar y otra poder acumularlas. Nosotros hemos comprado, como digo, reservas récord. Ha sido difícil acumularlas, ¿por qué? Porque le damos una situación de deuda enorme con todo, con el mercado, con importadores, con los multilaterales. Entonces, durante estos 20 meses no hemos hecho otra cosa que honrar las deudas, cosa que este gobierno va a seguir haciendo siempre, porque este gobierno respeta la propiedad privada y honra sus deudas. Entonces, la realidad es que lo que ha sido más difícil es acumular reservas, que es bien diferente a comprar. Ahí, Caputo, una cuestión semántica que en realidad para desviar la atención, porque el problema de que estábamos señalando no es simplemente comprarlas, porque lo que pasa es que el gobierno argentino compra reservas que después salen se vuelan, digamos, porque hay que paga la deuda externa acumulada, dinero que entra al país que después se va en importaciones, dinero que entra al país que se va en turismo internacional, dinero que se fuga directamente por distintos mecanismos que las empresas lo fugan. Entonces, claro, está claro, digamos, no es lo mismo comprar y retenerlas que comprarlas, claro, y que se vuelen así como... El gobierno consigue dólares para que por todas estas partes que vos decías se vayan del país rápidamente. Exactamente. Pero lo que está en el acuerdo con el fondo y lo que todo el mundo le está diciendo, digamos, en general, no es solo comprar reservas, que es una tontería, es acumularlas, tener un colchón de reservas abajo, tener sus reservas abajo del colchón del Banco Central, claro, por si pasa algo. Eso es un poco la expectativa. No está pasando eso. Pero el gobierno, bueno, lo que sí ha intentado hacer, y en estas semanas ha estado mucho en discusiones, bueno, dicen, no vamos a comprar dólares, porque comprar dólares es meter presión en el tipo de cambio, puede subir el precio del dólar en la economía argentina y eso va a acelerar la inflación. Sabemos que, a pesar de esta discusión, la inflación está subiendo en los últimos meses, 3, 4, 5 meses, ha venido subiendo había llegado a 1,5, 1,7 por ahí, y ha empezado a subir y ahora estaría 2,5 este mes, los alimentos subiendo a 4%, como que hay una aceleración de la inflación más allá de lo que el gobierno dice, que hace, que no hace, no importa. Claro. Pero la cuestión es entonces, si el gobierno decide que no va a acumular reservas, que de alguna manera tiene que conseguir dólares para pagar la deuda, dólares que ya no tiene. Entonces en las últimas semanas había mucha discusión sobre qué iba a hacer el gobierno para pagar la deuda externa que se vence ahora en enero, que eran un poco más de 4.000 millones de dólares con acreedores privados. Es parte de la deuda que se renegoció en el gobierno de Alberto Fernández, que estuvo Guzmán a la cabeza de esa renegociación. Todavía no entra fuerte en los vencimientos, por ejemplo, de la deuda que Caputo mismo suscribió con el FMI, por ejemplo. Esa todavía no entra ahora. Al comienzo del gobierno de la Libertad Avanza. Exacto. Esa y la anterior. Y la anterior. Todas se han pateado para los fines del año que viene y en adelante. Lo que se vence ahora es deuda con acreedores privados que tienen bonos de deuda, digamos, que uno podría comprar en la bolsa. ¿Y cuál es la estrategia del gobierno justamente para enfrentar esos pagos? Bueno, lo que han decidido hacer, y hoy mismo a la mañana, decía, a las 8 de la mañana estaba Caputo en televisión explicando que van a salir a emitir deuda en el mercado local o internacional. Han decidido emitir un bono de deuda nuevo que estaban discutiendo por si las condiciones eran adecuadas, porque probablemente como el riesgo país es muy alto, es decir, la posibilidad de que el gobierno no pague sus deudas es alta, salir al mercado a buscar plata es costoso. Bueno, los tipos te dicen, yo te presto dólares, pero te cobro una tasa de interés muy elevada, vas a tener que pagar una X cantidad de guita. El riesgo país es como la tasa de interés de la deuda. Es como la tasa de interés por sobre la deuda sin riesgo, digamos. Claro. Es como un plus que vos tenés que pagar porque sos poco solvente y poco fiable como acreedor. Ahora, esto como es deudor. Más deuda, ¿no? Más deuda. Entonces, ¿cómo pueden hacer para pasar como exitoso un plan económico que es endeudarse para pagar la deuda, que a su vez te endeudaste para pagar otra deuda?
¿De qué manera? Y la verdad que en la medida en que, digamos, evidentemente el resultado electoral, que esto no lo hablamos, porque creo que la última vez que hablamos fue la semana anterior a la elección. El resultado, está claro que hay algunos elementos que al gobierno le generan un clima favorable, que uno puede ser la cierta relativa estabilidad cambiaria, el dólar sube un poco a veces, pero ahora baja, está como no hay un descontrol en ese ámbito. La inflación no está bajando más, está subiendo, pero está en valores relativamente bajos en comparación con lo que era hace 2 años. Aún así, tener una inflación arriba del 30% no es una inflación muy alta para cualquier país del mundo, y para Argentina también es bastante alta. Estamos volviendo a valores del 2016, por ahí, o un poco antes. Claro. Entonces digo, me parece que hay algunos elementos que al gobierno le llevan a tener generar esta sensación de cierta estabilidad financiera, en el marco de que seguramente lo han conversado con otros compañeros y compañeras acá, de que hay despidos todos los días, aparecen despidos en grandes y pequeñas empresas. Las más grandes son más fáciles de ver. Sí. Grandes empresas que cierran, que echan gente, que suspenden trabajadores y trabajadoras, etc. Entonces, el clima es confuso, pero han logrado obtener cierta estabilidad financiera. El triunfo electoral les da como un poco de aire, y lo que el gobierno ha hecho en el último 2 años que han tenido es básicamente conseguir siempre un puente financiero para pagar las deudas que se van venciendo y seguir manteniendo la cosa más o menos controlada. Claro. Lo que hoy anunciaron es que la semana que viene van a suscribir títulos de deuda. Hay que ver qué cantidad, pues no está claro cuánta plata van a conseguir en esa emisión de títulos. Si esa plata que van a conseguir les va a alcanzar para pagar los 4.100 millones más o menos que tienen que pagar el 9 de enero, falta un mes. Hay que ver, y si esa plata no les alcanza, ¿de dónde van a sacar la diferencia? También es eso, porque es plata que no tienen en el Banco Central. Como decíamos, el saldo es negativo en el Banco Central. Entonces ahí está todo muy atado con alambre. Hay que ver qué pasa con este acuerdo que hicieron con los Estados Unidos, donde está este swap famoso, que el gobierno norteamericano al final parece que le prestó a Argentina 2.500 millones de dólares. Pero hoy leía mismo en el diario que hay discusiones en propio Estados Unidos porque parece que allá es ilegal ese acuerdo. No solo acá, digamos que acá no pasó por ningún lado. Allá es ilegal, así que tal vez se pueda llegar a caer ese acuerdo, ese swap famoso. Entonces tampoco está claro que el gobierno norteamericano pueda seguir prestándole plata a la Argentina. Mariano, ¿y qué consecuencias tiene patear la pelota para adelante de la deuda que va a intentar ahora el gobierno en diciembre? Para el capitalismo argentino, para la economía capitalista argentina, ¿qué consecuencias tiene? No, digamos, yo creo que la principal consecuencia en realidad es darle aire el principal objetivo y el principal resultado es darle aire al gobierno argentino para seguir avanzando con las reformas que pretende hacer, digamos, ¿no? Mantener la estabilidad, garantiza cierta coalición, cierta estabilidad política que le permite avanzar en esas reformas. Después, desde el punto de vista, digamos, de la economía en su conjunto, lo que implica es que vos tenés todos los años que pagar una enorme cantidad de intereses de esa deuda. Porque una cosa es pagar el capital que se va venciendo, que vos lo podés renovar, podés endeudarte para pagar la deuda que ya tenías y tener más o menos la misma deuda. Y otra cosa son los intereses, que son varios miles de millones de dólares todos los años y va creciendo. Entonces, esa parte la tenés que sacar de otros lados, que son los recursos propios que la economía puede generar. Y obviamente eso condiciona la posibilidad de hacer política pública en otros rubros. Pero además, digamos, el tema, la deuda en su conjunto, el sistema de la deuda, digamos, lo que genera en relación con el Estado es ponerlo en una situación de permanente subordinación al capital financiero. El capital financiero dice, yo te sigo financiando y te roleo la deuda, te renuevo la deuda, te doy más plata para que vos pagues la deuda que se va venciendo, en la medida en que vos hagas las reformas, tomes las medidas que nosotros queremos que vos tomes. Por eso y también si el apuro en esa reforma, ¿no? Exacto, y si vos no lo haces, esa deuda yo no te la renuevo, no te presto más plata y arreglate, vos nos debés 300.000 millones de dólares. Vos fíjate cómo la pagás. Nosotros podemos ir renegociándotela permanentemente, ¿sabes? Con el Fondo Monetario, pero también con los acreedores privados. Todo el tiempo consiguiendo un poquito más de guita para que vos sigas estirándote 3 meses más, 3 meses más, 3 meses más. Esto, digamos, eso es lo que genera es que el propio Estado, en este caso hay como mucha coalición de intereses o de interpretaciones. El gobierno de Milei claramente está asociado al capital financiero internacional. Entonces, lo que el capital financiero quiere, o lo que el gran capital internacional quiere, es más o menos lo que Milei propone. Entonces le dan aire para que siga avanzando en esa estrategia. Pero si fuera otro el gobierno, ese gobierno estaría muy condicionado, va a estar muy condicionado, quien fuera, que no fuera un gobierno de estas características, en ese sentido. Vos tenés que renovar eso. Si vos la deuda la tenés, vos decidís que la querés pagar, tenés que renegociarla. ¿Cómo lo haces? Bueno, implica, siempre yo te doy, pero vos me das.
Entonces eso está siempre permanentemente en el camino. Bueno, veremos entonces la semana que viene cómo le va al genio de las finanzas, a Toto Caputo, al Messi de las finanzas. Al Messi de las finanzas, no, perdón. No le cambiamos el Messi de las finanzas. El Messi de las finanzas Sí, en algún momento. La semana que viene cuando el gobierno salga con esta nueva propuesta de endeudamiento. Exactamente, habrá que ver efectivamente cuánta plata el capital financiero, en particular el capital local, que tenga dólares, está dispuesto a poner para seguir sosteniendo a este gobierno. Gracias, Mariano Félix, por este esclarecimiento en la columna de Economía. Y continuamos en Nada es Perfecto. Viene ahora la columna Memoria, Vino y Tablón de Pablo Nolasco Flores. La escuchamos con atención y seguro emoción. Memoria, Vino y Tablón en Nada es Perfecto. Pablo tenía una obsesión por las estadísticas. Recordaba de memoria formaciones completas de equipos que habían vestido la camiseta de Temperley. Pero además de nombrar a los 11 jugadores, recordaba los estilos de juego de cada uno de ellos. Hernandorén al arco, Agostinelli, Panizo y los Tano Salvador y Di Bastiano. Veiga, el Pulpo Magaláes y Biondi, al que todavía no se le decía Pepe. Fierro, Patti y el Negro Corbalán. Tal vez Pablo jamás olvidó la formación de ese equipo que por primera vez llevó al Gasolero a la primera división del fútbol argentino en el año 1974, luego de un empate a 1 contra Unión de Santa Fe en la cancha de Sarmiento de Junín. ¿Cuándo habrá sido la última vez que Pablo Daniel Musso repitió de memoria esa formación? ¿Quién habrá sido testigo de su última estadística? Es probable que hasta los últimos instantes de su vida Pablo haya citado de memoria algún dato futbolístico, porque las pasiones más intensas no entienden de suspensión, ni siquiera cuando la propia vida está en juego, como la vida de Pablo, que desde el 25 de octubre de 1976 entró en una incógnita por la voluntad de sus verdugos. Quizás su manía recurrente por el dato fino fue lo que lo impulsó a anotarse en la carrera de Comunicación Social en la Universidad de Loma de Zamora en 1973. Pero además de su inclinación por la información probada, Pablo tenía otras cualidades que lo convertían en una personalidad singular. Fue un líder con una gran capacidad de transmisión. Sus particulares características de liderazgo lo llevaron a ser delegado de la comisión interna de AFA Gabert, una empresa de insumos para la imagen y la fotografía ubicada en Florencio Varela. Su rol como representante de los trabajadores lo combinó con la presidencia del Centro de Estudiantes de la Universidad de Loma de Zamora y como militante barrial en la Sociedad de Fomento de Villa La Perla, Temperley. Un lugar donde la familia de Pablo, junto a los vecinos, lo recuperaron para convertirlo en un centro cultural y que a su vez funcionara como un espacio de organización y disputa por las reivindicaciones del barrio. Entre la fábrica, la universidad y la militancia en el barrio, Pablo alternaba su cotidianidad con lecturas de Walsh, su corazón gasolero y su guitarra criolla, ya sea en una peña o encabezando alguna movilización. El loco de la guitarra lo habían apodado sus compañeros y amistades por sus esporádicas actuaciones donde pelaba canciones de José Larralde, Horacio Guaraní o Quilapayún. La música de barricada y de combate que tantos pibes y pibas habían incorporado como testimonios de sus sueños y utopías. Futbolero y militante, compañero y guitarrero, amiguero y solidario. Así era Pablo, pero también valiente, porque cuando Roxana, su compañera de la fábrica, también delegada de la comisión interna, fue detenida el 17 de octubre de 76, Pablo y su familia sabían que el próximo era él. Si se llevaron a tu compañera, te van a venir a buscar a vos. Te tenés que ir, le habría dicho su hermano Fernando. Pero si no estoy yo, se los van a llevar a alguno de ustedes para poder encontrarme. Yo soy el que está comprometido, fue la respuesta de Pablo. Eligió quedarse en su casa para cuidar a su familia. Se la bancó y la madrugada del 25 de octubre de 1976, una patota lo vino a buscar. Una de las últimas cosas que pudo hacer fue ver a Temperley,
su Temperley. La noche anterior, la del 24, el Celeste había caído derrotado en la cancha de Banfield contra el Independiente 2-1. Ahí había estado Pablo junto a Fernando. Tiempo después, se lo vio en el centro clandestino de detención El Infierno de Avellaneda. La última persona que tuvo registro de él fue Claudia Gorban. Dijo haberlo visto con una barba muy crecida. Hoy la cancha de Temperley ya no es de tablón como la última vez que Pablo la habitó. Al ajite de los hinchas lo sostienen cimientos pintados en celeste. La tribuna de socios lleva el nombre de Mariano Pepe Biondi, el habilidoso volante ofensivo que lideró el equipo del ascenso del 74, que hoy es memoria de cemento. Pero Pepe no es el único que lleva un merecido homenaje en tierras sureñas. Hace pocos días, la comunidad educativa de la escuela secundaria número 81 de Temperley decidió homenajear a Pablo Daniel Musso, colocando su nombre a la institución en reconocimiento por su historia militante y compromiso con Villa La Perla, el barrio de la escuela y el de la familia Musso. Alguna vez Rodolfo Walsh escribió que en el peronismo los que realmente resisten son las personas de abajo, que siguen peleando a lo largo de años con tortura, miseria y desesperanza. Para Walsh, esos son los héroes, como Pablo, héroe de Temperley y de Villa La Perla. Léenos en nuestra página web huelladelsur.ar y seguinos en Instagram @huelladelsur. Y se nos va de las manos este 9º programa de Nada es Perfecto. Escuchábamos recién la columna Memoria, Vino y Tablón de Pablo Nolasco Flores, alias Noli. Saluditos por allá al Noli. Y tenemos varios avisos para hacer. Quiero comentar uno de La Plata, de la ciudad de La Plata, porque hoy se presenta el libro Milpa de Eduardo González Andía, un amigo medio histórico de Radionauta, de acá de la radio donde estamos transmitiendo, con ilustraciones de Florencia Sánchez del Arco. La presentación es hoy a las 6 de la tarde para quienes estén en La Plata, en la Biblioteca Popular Mariano Moreno, que queda en la calle 1 entre 528 bis y 529 de Tolosa. Bueno, el otro aviso es que el viernes que viene va a ser el último programa del año de Nada es Perfecto. Estuvimos en la conducción, bueno, acá Juliana Díaz Lozano y quienes habla, Fernando Estrata, las columnas de Luciana Carrera, de Mariano Félix y del Noli que acabamos de escuchar. En la producción contamos con el trabajo de Juan Suárez e Iván Chalac y la operación siempre es de Pablo Ucero. Exactamente. Bueno, y gracias por estar del otro lado. El viernes que viene nos encontramos con el 10º y último programa de Nada es Perfecto. Sí. Así que... Será hasta el viernes que viene. Será hasta el viernes que viene. Abrazo a todos.